tiempo no registrados en las Escrituras y en un tiempo en donde solamente podemos llegar a sacar unas conclusiones en donde con su padre trabajaron conjuntamente en ámbitos que nosotros quizás hoy desconocemos, pero que desde el inicio de la temporalidad con relación a esta tierra y a este mundo hasta este día, o hasta el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, podía contemplar el desarrollo de la obra de trabajo de su padre y dijo: yo quiero ser igual que él, yo quiero trabajar como él, mi padre hasta ahora trabaja y yo también, decía el Señor, y yo también trabajo. Y es una hermosa frase para incorporar a nuestra propia vida, porque sin duda que vemos a Dios aún obrando y a Dios aún trabajando en una tarea que se ha transformado en algo supremo para la humanidad, y es Dios ocupado, preocupado y accionando en favor del hombre perdido, trabajando a través de los diferentes agentes que hacen que una persona pueda escuchar el mensaje de salvación, comprenderlo, aceptarlo y recibirlo. Entonces nosotros también podemos decir, y si nos preguntan, ¿cómo concebís el trabajo? Bueno, tengo el mejor ejemplo. Mi Padre Dios trabaja. Y entonces yo también trabajo, porque la contracara de esto es: el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Sí? No sé si alguno lo habrá aplicado, si le habrá sucedido alguna vez, pero el hecho es que aún podemos mirar dentro de nuestros propios hogares, nuestras propias familias, y tenemos un trasfondo de trabajo, de responsabilidad cumplida que ha ido marcando precisamente ha ido poniendo una impronta en nuestra propia experiencia. Quizás las que puedan sentirse menoscabadas en este sentido sean las amas de casa, o las mamás que solamente están criando, como si fuera poca cosa. Y sin embargo, son los trabajos honrosos que Dios ha destinado para un determinado tiempo para aquella mamá que tiene que dedicarse exclusivamente a criar a sus hijos, o aquella que su esposo trabajando tiene que desarrollar la tarea dentro de su hogar. Todo trabajo es honroso para Dios, salvo aquellos que vayan a contramano de su ley, de su palabra, de las Escrituras. En Génesis capítulo 2, vamos rápidamente al principio, versículos 2 y 3. Vamos bien hacia el principio, nos encontramos con esta expresión en Génesis 2, 2, 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios trabajando en principio y diseñando al ser humano para trabajar, para cultivar y para cuidar la tierra. No era un castigo, era la extensión de su propósito y su designio para con lo creado. Protegerlo, cuidarlo, hacerlo fructificar, hacerlo mucho mejor de lo que había recibido. Había un propósito de parte de Dios para con el hombre. Todo trabajo honesto sin duda que es digno, todo trabajo honesto. Y a veces pensamos que hay trabajos que son más o menos honrosos que otros. Puede ser que haya tareas que sean deshonestas, sin duda. Siempre recuerdo la frase de algunos actores que en televisión decían el oficio del chorro, el oficio del ladrón. Tenemos que respetar el oficio del ladrón, hay que dignificar, escuchen la frase, ¿no? Hay que dignificar el oficio del ladrón, como si fuera algo realmente digno. Por supuesto estamos hablando dentro de una sociedad corrupta en su pensamiento y en su accionar. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, sin duda que no es honroso. Pero pensemos en el trabajo que Dios nos ha dado. O pensemos en el trabajo para el cual nos hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra vida para llegar a este punto de nuestra vida. Pensemos en el trabajo que estamos desarrollando hoy. Quizás no es el trabajo que vos quisieras,
pero quizás es el trabajo que Dios sí te ha dado. Porque yo entendí a lo largo de mi propia experiencia en todos los años que he trabajado, en los diferentes lugares que he trabajado, que cada una de esas instancias y cada uno de esos trabajos fue el trabajo que Dios me dio para desarrollar carácter, sujeción, obediencia, para disfrutar de los logros del trabajo. Muchas veces tuve que lidiar con mejores o peores patrones, pero ninguno de ellos fue un accidente. Podrá haber sido más difícil o menos difícil. Y es más, el más llamativo de todo, en el cual jamás pensé que estaría trabajando, fue trabajar durante 5 años en una funeraria. Nunca se me cruzó por la cabeza tener que trabajar en un lugar así. Y sin embargo, entendí de parte de Dios y aprendí muchísimas cosas en ese lugar. Por esa razón, quizás estás trabajando en algún lugar donde pensás de que no es lo mejor. Y puede ser. Pero si estás permaneciendo en ese trabajo y Dios lo permite así, aún orando para conseguir algo mejor, en el tiempo que vivas o en el tiempo que te toque pasar por esas circunstancias, nunca lo veas como un accidente. Míralo como lo que Dios quiere para tu vida, porque seguramente que cada trabajo algo va a aportar a tu crecimiento personal. Miren, hay un punto y en realidad el tema de hoy va a dar un poco más para más adelante. Pero hay algo que muchas veces pasamos por alto y es pensar. Y es una gran decisión a lo largo de nuestra vida, cómo me voy a preparar y en qué me voy a preparar de acuerdo a la vocación que tenga y en lo que quiera trabajar. Yo sé que hay muchas vocaciones personales que han quedado en el camino, que quizás han quedado truncadas, lo sé. Yo sé que hay muchas aspiraciones que por diversas razones y motivos no terminaron de cumplirse por muchas circunstancias. A mí me hubiese gustado seguir estudiando en la universidad y seguir una carrera humanística en cuanto a letras. Quizás estaría tirando bomba en algún lugar, no lo sé. Pero me hubiese gustado estudiar letras. Pero siempre recuerdo que cuando terminé 5º año en la secundaria me recibí con un título de bachiller con orientación pedagógica. Y yo decía, un varón haciendo orientación pedagógica y en bachiller, con los años entendí por qué. Porque me dio herramientas para multiplicar, si se quiere la expresión, o para potenciar el don que Dios después me daría. Y entendí que la forma en que yo aprendí en secundaria, en mi tercero, cuarto y 5º año de secundaria, todo lo que aprendí en cuanto a la didáctica, a la exposición, a la enseñanza, todo eso se potenció en función del don que Dios me había dado. Y entonces es cierto, no pude seguir una carrera universitaria, pero sí entendí y aprendí que el trabajo era digno donde Dios me colocaba. ¿Qué es la vocación? Uno puede pensar que hay trabajos que son más cristianos que otros. ¿O estoy realmente cambiando el mundo mientras estoy desarrollando mi tarea? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es la vocación. Un padre de la iglesia del siglo IV, de nombre Eusebio, afirmó que quienes tienen mente para la agricultura, siglo IV, no había tanto desarrollo, pero estos elementos forman parte de la vida diaria de ellos. Dice, los que tienen mente para la agricultura, el comercio y otros pocos intereses seculares poseían un tipo de vida cristiana de grado secundario. ¿Por qué? Porque en ese entonces se pensaba que la máxima aspiración era llegar a un trabajo o un servicio religioso del 100% efectivo en cuanto a tiempo. Según esta perspectiva, solo quienes trabajaban en la iglesia en esa época demostraban una piedad de primer nivel. El resto eran de segunda categoría. Los cristianos medievales adoptaron este razonamiento y considerando que únicamente los trabajadores de la iglesia tenían una vocación que valía la pena. El resto era simplemente para sostenerlos a ellos. Esta falta de distinción de lo que es la vocación personal en cuanto al trabajo fue desafiada por la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante sacó la vocación de los templos y la llevó a la vida de cada persona en su relación particular con Dios.
Y la Reforma Protestante enseñó la libertad del hombre en su relación con Dios, pero también la dignidad del ser humano, a ser creado con un propósito por parte de Dios, sea donde Dios lo lleve a trabajar o a servir. Y entonces rescata la devoción del confinamiento, del monasterio, y lo extendió al resto del mundo. Y entonces a partir de allí el pensamiento de la humanidad cambió totalmente. En las Escrituras hay un término que se conoce como el llamado. Y casi siempre se refiere a la invitación de Dios a su pueblo a la fe, a la obra del Espíritu o a la vida activa de la fe. Pero en este sentido, lo que llamamos como vocación es solamente una parte de nuestro llamado general a vivir de una manera honorable ante Dios. Y el trabajo forma parte de eso. Yo sé que hay hermanos que se están preparando en este sentido. Algunos que están en cierto nivel de estudio universitario, que les cuesta, que luchan, que van a rendir y rinden mal y tienen que preparar de nuevo la materia y cuesta bastante. Hay otros que están terminando su secundaria, hay otros que están haciendo agua en la secundaria, ¿sí? Así que a ponerse las pilas, muchachos. Sea cual sea la situación, el hecho que cada uno de ellos, o cada uno de ustedes, hermanos, se están preparando para esto, se están preparando para una vocación. En 1 Corintios 7:17, ¿sí? 1 Corintios 7:17, vamos hacia allá, se nos anima a mirar un poco más allá del ámbito eclesiástico. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Es decir, Pablo tiene en cuenta de que no todos han sido llamados del mismo lugar o en la misma situación. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados con una formación y una vocación distinta que nos sirve no solamente para el desarrollo de nuestra vida diaria, de nuestra provisión diaria, sino también con lo que sabemos y aprendemos para el desarrollo de la vida de la iglesia. Miren, hay 3 ingredientes en la vocación y al menos 3 cosas son necesarias para disfrutar de este llamado de Dios. Entonces, yo me encuentro quizás, estoy hablando en términos no míos, sino en términos generales, quizás me encuentro en una situación donde todavía no sé qué voy a hacer de mi vida en cuanto al trabajo. No lo sé. Pero quisiera. De hecho, hay adolescentes, jóvenes que están preparándose y están viendo el futuro con la seriedad que necesita verse. Porque en definitiva, uno no puede depender, no debiera depender exclusivamente de sus padres constantemente, a menos que haya alguna necesidad puntual. Pero lo lógico es que se desarrollen para seguir trabajando. Lo primero es la perspectiva correcta. Un autor dijo que el resultado de nuestro trabajo será determinado por nuestra visión bíblica. Como somos, así hacemos. Como somos, así hacemos. Y entonces, si yo entiendo que Dios y el Señor me dejan su principal ejemplo de cómo debo ser en cuanto al trabajo, evidentemente tengo la mejor visión o la mejor perspectiva. Sin confiar en Dios, algunos podrían usar el trabajo para buscar solamente riqueza, o usar el trabajo solamente para hacerse un nombre o un título, o intentar encontrar satisfacción fuera de Cristo solamente a través de sus bienes. Otros podrían caer en la tentación de evadir sus responsabilidades porque nadie los observa, o sentirse descontentos porque su trabajo parece insignificante. Sin embargo, la fe en Dios y la obediencia a su palabra tienen el poder de transformar cualquier labor legítima en un acto de adoración, reconocimiento y servicio a Dios. Miren, eso es algo con lo cual tenemos que insistir mucho.
tenemos que ser creativos sin duda en este sentido. Cada uno sabe cuál es el trabajo que tiene y cuál es el ámbito en el que tiene. ¿Cuál es nuestra meta? Enriquecernos, si el Señor lo permite, y hacerlo en forma honesta y lícita. ¿Cuál es el problema de ganar más? El tema es el equilibrio. Y el equilibrio de saber que tengo que aprender a manejar todo lo que es mi vida sin perder de vista mi relación con Dios. No todo trabajo es gratificante, todo trabajo tiene desafíos. Sin embargo, uno tiene que empezar a darse cuenta que aún en un trabajo que no sea gratificante del todo y por el cual estoy pasando, puede ser un trabajo que me permita a mí aprender y crecer para el futuro. Todo trabajo tiene desafíos y las diferentes áreas de nuestra vida, trabajo, iglesia, familia y recreación deberían ser guiadas por la confianza en Dios y el deseo de querer glorificarlo. No solamente tendríamos que tener una perspectiva correcta, también tendríamos que tener un emprendimiento válido, porque podemos glorificar a Dios en cualquier labor que emprendamos, siempre y cuando sea un trabajo honesto. Dios reconoce como vocaciones aquellas labores que Él aprueba y que pueden realizarse conforme a su palabra. No podemos glorificar a Dios adoptando una actitud piadosa en un trabajo corrupto e inmoral. No nos olvidemos, los constructores de la Torre de Babel trabajaron diligentemente, vaya que trabajaron, y vaya que levantaron su torre hasta gran altura, pero ellos no tienen un llamado de parte de Dios. Por lo tanto, ese proyecto les agradó a Él y ahí vino también el juicio. Un trabajo digno de otro esfuerzo si está en armonía con el mandato original de Dios de que los seres humanos administremos todo lo que nos da en sumisión a Él. Un trabajo legítimo debe glorificar a Dios en dos sentidos: en el servicio para Él, pero también en el servicio para las personas. Es decir, que mi trabajo tiene que servir para ayudar a los demás. En primer lugar, a la familia de la fe. Pero muchas veces mi trabajo en el servicio a un no creyente o a un inconverso es quizás la oportunidad de que la persona pueda ver que somos diferentes, que honramos a Dios con nuestras manos, que honramos a Dios con nuestro trabajo y que podemos ayudar a otros de esta manera. Todos los trabajos se tendrían que cobrar. Bueno, esto es algo muy personal, pero yo creo que todos habrán pasado por la experiencia de decir, te ayudo, no te cobro, porque quiero ayudarte. Tendríamos que también pasar por esa experiencia. No todas las tareas uno las tiene que cobrar. A veces tenemos que prescindir de eso por el bien del otro, por el bien de los demás. Algunas ocupaciones no pueden considerarse un llamado de ninguna manera, entonces tenemos que tener bien claro dónde tenemos que trabajar. Yo soy bastante, en ese sentido, reservado. Yo sé que hay otro pensamiento en este sentido, en decirle a un hermano dónde tiene que trabajar y dónde no tiene que trabajar. Porque si ese hermano o esa hermana oró para que Dios le dé un trabajo y Dios le respondió dándole ese trabajo, y sabemos que hay trabajos que muchas veces te llevan, te sacan del hogar, te sacan de tu familia y aún te sacan del ámbito de la iglesia, pero si oraste por ese trabajo y Dios te lo está dando, también te lo estás dando para que aprendas a desarrollar tu vida de relación de dependencia con Dios, aún cuando no te puedas congregar. Claro, lo ideal sería que todos tengamos un trabajo en donde todos podamos asistir a todas las reuniones y congregarnos todos juntos. Claro que sería lo ideal. Pero si Dios te da un trabajo en donde tengas que ir a otro lugar donde no pueda congregarse, entonces tu fe no te alcanza para mantenerse firme, aunque no te puedas congregar, porque estás llevando adelante un trabajo que es honesto. Siempre recuerdo una circunstancia y lo traigo a colación a mi suegro, a don Mario, que era muy simple, era muy sencillo, pero era muy sabio. Y en cierta circunstancia hubo un hermano que tenía un oficio que no le permitía estar continuamente en todas las reuniones. Vuelvo a decir, quizás lo ideal, sin duda lo ideal es que podamos estar juntos en todas las actividades, pero a veces el trabajo te lleva a tener que salir de este ámbito y desarrollarte en otro lugar. La fe es la misma, la relación con Dios es la misma, la santidad tiene que ser la misma y
La relación con Dios tiene que ser la misma, afuera o adentro, a 1000 kilómetros o dentro de este lugar. Es lo mismo, no hay distinción en ese sentido. Y había un hermano que no podía. Y uno de los líderes de la congregación lo volvía loco. Cambiar de trabajo, que cambiar de trabajo, que cambiar de trabajo, lo volvió loco. Entonces un día mi suegro se paró y le dijo: mire hermano, si usted está tan preocupado porque el hermano está con un trabajo que Dios le dio, por el cual oró, para el cual, por la exigencia del trabajo, tiene que viajar, vamos a hacer algo. Le vamos a pedir que renuncie y usted lo va a empezar a mantener a partir de hoy, hasta que Dios le dé otro trabajo. Porque si Dios le dio ese trabajo y para usted es un problema, entonces Dios se equivocó. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso cuando le decimos a algún hermano: deja tu trabajo, déjalo. Trabaja, cumple sus horas, es honesto con su patrón, provee para su casa, sostiene a sus hijos, sostiene a su familia, lleva una vida piadosa, lleva una vida de santidad, aunque esté a 1000 kilómetros de distancia. ¿Quiénes somos nosotros para decirles que abandonen el trabajo? Eso es una cuestión personal y en eso tenemos que ser muy respetuosos con aquellos a los cuales se les toca trabajar lejos y muchas veces no pueden estar como nosotros, que trabajamos cerca, tenemos la posibilidad de hacerlo. La respuesta de mi suegro cerró una boca que nunca más se volvió a abrir en crítica del hermano que no podía estar porque tenía que trabajar. Fue muy sencillo: que se quede con nosotros y usted le empieza a pagar el sueldo a partir de hoy, hasta que Dios le dé otro trabajo. El trabajo tiene que ser fiel, porque la vocación no solamente define el porqué ni el dónde del trabajo, sino también cómo. Entonces, claro que existe un montón de maneras, un montón de direcciones de parte de la Escritura para que nos indique cómo tiene que ser nuestro trabajo. Pero hay algo muy puntual. 1 Corintios dice que aquellos que trabajan para Dios tienen que ser hallados fieles. Es una condición que se aplica en todos los ámbitos de la vida. Es cierto, en primer lugar, cuando Pablo está hablando de esto en el capítulo 9, cuando habla acerca de esto, está pensando en los siervos de Dios, es verdad. Pero no nos olvidemos que Pablo aún también fue fiel en este sentido cuando dijo que estas manos, y se lo dijo a un grupo de ancianos en Éfeso, estas manos me fueron útiles cuando tuve que dejar de dedicarme en forma completa al trabajo para Dios y tuve que dedicarme a la provisión para mi sustento y mi comida. Y entonces Pablo pone ahí en perspectiva perfecta y dice: estas manos me han sido útiles. ¿Por qué? Porque me sirvieron para trabajar. Entonces, cerrando, ya casi terminando en esta noche, con respecto a este tema, y solamente hemos tocado un poquito, uno tiene que entender que el trabajo que Dios nos da, y si hemos orado por ese trabajo, porque entendemos como hijos de Dios, buscamos y oramos por un trabajo, y si ese trabajo me lo dio Dios, entonces lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, tengo que ser fiel, tengo que ser honesto, pero también tengo que entender que a menos que Dios indique otra cosa, es el lugar donde tengo que estar trabajando. Y ninguno de nosotros, a menos que sepamos que el hermano está haciendo algo que está mal, y ninguno de nosotros tiene el derecho de decirle que cambie su trabajo, porque el trabajo viene de parte de Dios. El trabajo tiene origen y divino propósito. El trabajo tiene dignidad y tiene ética, porque todo lo que hacemos tiene que ser hecho como para qué, como para el Señor. Y entonces sí que tiene que tener una ética. El trabajo tiene que ser tanto como para servicio y adoración, porque el trabajo a la vez nos permite reflejar la imagen de Dios, desarrollar talentos y mirar a los demás, porque con nuestro trabajo también ayudamos a cubrir necesidades. El trabajo no es la meta final, sino que aún así tenemos que aprender a desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el descanso.
entre el trabajo y el descanso. Miren, hay algo que ustedes pueden preguntar, ¿será posible que el pensamiento del pueblo cristiano haya sido así durante mucho tiempo? ¿Saben que sí? Tristemente sí. Había un grupo de hermanas que trabajaban en una escuela cristiana. Y por el hecho de trabajar en una escuela cristiana no le daban vacaciones. ¿Saben por qué? Porque era trabajo para Dios. Lo más antibíblico que escuché en mi vida. No le daban vacaciones, no le pagaban las vacaciones, no le pagaban las horas. Trabajaban y trabajaban y trabajaban porque el trabajo era para Dios. No. Dios nos enseña que si Él trabajó y descansó, nosotros también tenemos que ser sabios en este sentido. Trabajar y descansar, porque después hay que seguir trabajando. Y por supuesto, prioridad en el reino. El trabajo no debe convertirse en idolatría, no es mi meta final, es el lugar donde puedo dar testimonio a otros de lo que soy en Dios, en Cristo. El trabajo tiene que ser solamente la herramienta en donde Dios me coloca y me utiliza para mostrar a Dios obrando en mi vida y usando el fruto del trabajo para generosidad y no solamente para la acumulación. Ahora, si alguien ha trabajado muchos años y ha obtenido el rédito de ese trabajo y ha ahorrado y puede vivir el resto de su vida, perfecto, está muy bien. Porque el concepto del ahorro no es de ahora, sino preguntémosle a José allí en Egipto cómo hizo para sostener a millones de personas en el momento más difícil de esa nación. Guardando, cuidando, ahorrando y distribuyendo. Hermanos, hay mucho para hablar del trabajo, voy a seguir compartiendo acerca de este tema, pero pensemos que en el lugar donde Dios hoy me ha puesto para servir y para trabajar y hacer con nuestras manos lo que es útil y honesto, ese es el lugar donde Dios me quiere. Y ahí donde Dios me quiere, yo tengo que ser, sin duda, el mejor. Aunque trabaje en mi casa solito, como en el caso de Pablo, aunque trabaje viajando, llevando los neumáticos, como hace Nacho, aunque haya trabajado durante años en un taxi, como nuestros hermanos aquí que están presentes, aunque esté trabajando en el hospital, aunque haya trabajado en el petróleo, aunque haya trabajado en la administración, como en el caso de Cañi, como en el caso de Cacho, y podría nombrar cada uno del desarrollo de su trabajo, pero donde estemos, donde Dios nos haya puesto, entendamos que el trabajo es nada más y nada menos que una extensión de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nosotros. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día que nos das. Gracias porque ayer, aún conmemorando el Día del Trabajador, nos lleva a pensar en tu obra, en tu persona, en tu trabajo, en tu naturaleza. Un Dios incansable que trabajó para nuestro bien, que lo sigue haciendo para el bien de la humanidad a través del trabajo de tu iglesia, compartiendo el mensaje de salvación y el testimonio de vida, Señor, que te honran a ti. Oramos, Señor, porque seguramente hay hermanos que necesitan trabajo. Oramos por cada uno de ellos en su necesidad, para que tú puedas proveer, Señor, aquello que necesita para su casa, para su hogar, su familia, y también, Señor, para glorificarte a ti. Oramos por aquellos que lo tienen, que lo tenemos, y que nos permite, Señor, de esta manera cumplir un propósito, de hacerlo excelentemente, de buscar, de aprender, de crecer, pero también, Señor, para ayudar a los demás. Oramos y te agradecemos por aquellos que después de tantos años pueden disfrutar del descanso. Gracias, Señor, porque seguramente cambiadas sus vidas también fueron de testimonio, porque fueron diligentes en el lugar donde tú los pusiste. Sea, Señor, donde haya sido en un trabajo honesto. Pero te damos gracias por aquellos que están pensando y preparándose para ese punto, para esa meta en su vida, donde tendrán, Señor, que buscar esa vocación, el lugar a donde, Señor, tú los lleves y se desarrollen, Señor, para ser
buenos trabajadores que te honran a ti. Señor, oramos por los que están estudiando, oramos por los que siguen pensando y trabajando y luchando por una carrera. Oramos por las amas de casa, Señor, cada una de ellas que están criando a sus hijos y cuidando en su hogar el trabajo que muchas veces hacen los esposos afuera, pero también trabajando, Señor, para tu reino. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la posibilidad de ser una extensión de lo que tú hiciste allí en el comienzo de todas las cosas. Ayúdanos a que al finalizar podamos decir que lo que hicimos fue bueno. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús.